nuestras tareas del portafolio. Entonces, ya tenemos la planificación, chequeaste, ¿verdad? Todas tus tareas y las rúbricas. Chequeaste si tu instrumento tenía un objetivo y sus ítems eran coherentes, o la rúbrica o los indicadores que evaluaste son coherentes con el objetivo, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer el análisis de estos resultados. Y aquí vamos a terminar con la tarea 2 de la evaluación, ¿ya? Entonces tenemos la tarea 1 y la tarea 2. Si yo voy confirmando yo como profesora y no preguntándole a otras personas si está bien, si puedo, porque si ustedes no adquieren su seguridad en lo que están construyendo, si ustedes no tienen los elementos que fundamentan sus decisiones, siempre van a tener inseguridad. Entonces chequeen, lean, relean y vayan entonces de manera ordenada y metódica haciendo este checklist, este chequeo de cumplimiento. Entonces, yo ya tengo mi instrumento de evaluación y ahora ¿qué hago? Hago un análisis de los resultados. Por esa razón, yo puse que la pregunta 1 yo estaba evaluando identificar, en la pregunta 2 también identificaron los alumnos, en la pregunta 3 ellos ya hicieron una comparación, comparar, yo evalué la comparación, en la pregunta 4 evalué a lo mejor una clasificación, ¿ya? Y se dan cuenta que si yo hice distintos ítems o distintas actividades o distintas modalidades, pero todo lo que yo evalué tiene una parte de una habilidad, ¿ya? Ponte tú aquí sea ya, no sé, analizar, por decirte, ¿ya? ¿Qué es lo que me evaluaban? ¿Se acuerdan lo que dijimos la vez anterior, la rúbrica? Si yo tenía gradualidad, o sea, esta prueba tiene preguntas de nivel inicial, porque identificar es más fácil. Ya en comparar y clasificar es medio. Aquí le pongo un nivel de exigencia y después voy a hacer a lo mejor dos preguntas de análisis. Ya este es nivel más alto. Entonces, cuando yo tengo datos así, yo después voy a tener resultados de esta manera. Entonces yo voy a decir, oye, en identificar el 100% de los niños identificaron lo que yo les pregunté. Ah, ya, conocen, manejan esa información. Después era un poquito más difícil porque le estaba preguntando por dos cosas y aquí yo llegué al 86%. Ah, entonces aquí digo, bueno, ¿por qué no identificaron todo? Me estoy haciendo pregunta. En comparar a lo mejor era más difícil, ¿ya? Y solo el 70% logró hacer este ítem. Y este otro ítem también el 68%, etcétera. O sea, la lógica me dice que mientras más difíciles son mis ítems, más complejos, voy a tener menos estudiantes, lo más probable, pero bueno, yo voy a pensar que aquí ya el 60% logró esto. Entonces yo tengo datos. Yo no puedo hacer un análisis al ojímetro, yo tengo que hacer un análisis con datos. Entonces con estos datos yo voy a empezar a organizar mi información y voy a empezar a plantear mi hipótesis. Veamos entonces qué es lo que me pide a mí la rúbrica. Entonces ya cumplí esa tarea, estoy analizando. Por lo tanto, es súper importante que mi instrumento esté bien diseñado, porque yo podría estar obteniendo datos que no me representan la realidad. Así mi instrumento, ponte tú que hubo una pregunta que los niños no la entendieron, o una instrucción que tú dices que no entendieron para hacer una parte del trabajo y resulta que de promedio tuvieron un 3,2, ¿ya? De nota. Oye, los niños no supieron hacer esto, pero la verdad, ese ítem o esa actividad midió realmente o estaba mal redactada y eso generó confusión y los estudiantes no pudieron demostrar lo aprendido. Entonces, súper importante que para yo obtener datos confiables, tengo que haber hecho un instrumento confiable, ¿ya? Ahora, con los datos y con el análisis, lo que yo tengo que lograr es ver los distintos resultados de aprendizaje y buscando causas y estableciendo hipótesis. ¿Por qué pasó esto? ¿Estarán confundiendo tal desconcepto? ¿Hay algún procedimiento anterior que no esté bien consolidado, etcétera? ¿Cuáles son las causas, ya? Y a partir de ese análisis proponer estrategias pedagógicas coherentes con esas causas e hipótesis.
Si yo digo, o sea, yo no puedo decir que los niños no lograron el aprendizaje porque no los apoyan los apoderados, los papás. Yo no puedo decir eso porque yo no puedo generar estrategias para que los papás hagan cosas distintas en la casa, que es una variable que yo no puedo manejar. Entonces tengo que centrarme en análisis de causas e hipótesis que tengan que ver bajo el dominio docente, porque yo estoy haciendo un portafolio docente. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que los estudiantes mejoren esos aprendizajes? ¿Qué causas provocaron esos aprendizajes? A lo mejor tan distraídos, a lo mejor la prueba era muy larga, a lo mejor ese día, no sé, se habían vacunado recién. O sea, siempre yo tengo que poner la evaluación en un contexto y en ese contexto tengo que explicarme los resultados para poder manejar esas variables, porque lo que yo necesito es tener datos que representen lo más confiablemente las competencias o los aprendizajes de mi estudiante, ¿ya? Entonces, me dicen que yo voy a ser competente cuando me establezco estas hipótesis o estas causas, ¿verdad? Y genero acciones, ¿ya? Yo pienso y acciono. Y voy a salir destacada cuando además yo tengo un análisis o tomo elementos multicausales, es decir, también me voy a referir a algunos elementos de mi diseño instruccional, ¿ya? O sea, voy a ponerme yo en mi clase, voy a pensar mi clase y voy a decir, oye, es que en esta clase a lo mejor yo fui muy rápido o debería haber reforzado, me faltó insistir más. El aprendizaje, profesores, requiere tiempo. A veces van muy rápido los profesores trabajando con sus niños o jóvenes. El aprendizaje requiere tiempo, requiere repetición, requiere ejercitación para que un niño adquiera una habilidad en matemática, resolver problemas, aplicar una fórmula, calcular un área o en lenguaje, comprender texto, aumentar su vocabulario en ciencia, en la asignatura que sea. Yo requiero tiempo y ejercitación y focalización como profesor. Si yo tengo una clase muy dispersa donde los estudiantes no saben qué están haciendo, lo más probable es que los aprendizajes sean débiles. Entonces, lo que me pide acá es que yo haga un análisis. ¿Y qué tengo que hacer en ese análisis? Yo tengo que considerar elementos que tengan que ver con el análisis de los resultados, ¿ya? Entonces ustedes tienen que escribir y la escritura tiene que ser clara y simple, ¿ya? A partir de los análisis de los resultados puedo concluir que las habilidades de identificar que se encuentran en el nivel de taxonomía del conocimiento, de la comprensión, están adquiridas por la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, en los niveles de análisis, ya donde se evalúa la comparación y la clasificación, los estudiantes presentan mayores dificultades. Las causas son posibles debido a, ¿ya? Las hipótesis que me planteo pueden ser que, ¿ya? Y luego, a partir de esto, los desafíos que se presentan para mi práctica docente son, ¿ya? Entonces yo ahí me voy planteando qué es lo que yo voy a hacer en función de mi función, valga la redundancia, como profesora, ¿ya? ¿Cuál es la crítica mirada que yo hago a mi diseño instruccional, ¿ya? A mi planificación. A lo mejor tengo que usar más material concreto, tengo que ir paso a paso, tengo que reforzar ciertas ideas, tengo que profundizar, tengo que ejercitar más. Entonces, ese pedacito, ese parrafito que tienen que escribir, fíjense en cuáles son las instrucciones que le ponen en el manual del portafolio y siempre claro y coherente. Aquí, la coherencia es lo que vale en función de los resultados y para eso los resultados tienen que estar bien ordenados en términos de las taxonomías de Bloom, a nivel del conocimiento, los estudiantes logran qué, a nivel de la aplicación, los estudiantes logran esto, se ve una disminución cuando los estudiantes tienen que aplicar, porque, etcétera, ¿ya? Es muy simple, siempre y cuando tú tengas claridad qué datos estás analizando.